Bueno, ya estamos de regreso aquí en TV Noticias. Recordarles el Facebook ATV Sur Noticias. Escríbanos, estamos esperando sus respuestas a la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted acerca de que funcionen centros de diversión cerca a las universidades? Y ahora sí le damos la bienvenida al abogado, al gerente regional de trabajo, Wilmer Mixca. Él está con nosotros aquí en TV Noticias. Vamos a conversar con él, por ejemplo, de las inspecciones que realiza la gerencia de trabajo en Arequipa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, agradeciendo por la invitación que me permite llegar a la comunidad y estoy a sus órdenes. Gracias por venir, gracias por su tiempo. Es importante saber, por ejemplo, al año, ¿cuántas inspecciones realiza la gerencia regional de trabajo, doctor? Bueno, en promedio podríamos hablar de más de 1000 inspecciones, un promedio de más de 100 o cerca de 100 mensuales, ¿no? Okay. Entre operativos programados, inopinados y también por denuncias. Entonces nuestra actividad es bastante frecuente, okay, es intensa. ¿Y qué encuentran ustedes en estas inspecciones? Bueno, cuando hacemos operativos específicos, por ejemplo, cuando se tienen que pagar, en este caso, las utilidades a los trabajadores, en aquellas empresas que han obtenido utilidades, nosotros trabajamos con todo un plan y seleccionamos donde presumiblemente puede haber incumplimiento, ¿no? Entonces hacemos nuestra labor ya dirigida. De igual manera, cuando hacemos los operativos reto para detectar la informalidad en la contratación, para ver si los trabajadores están registrados en planilla, ¿no? ¿Cuáles son el rubro de empresas, por ejemplo, que más incumple? ¿Usted podría hacer un análisis de esto? Se encuentra en el sector de servicios y en el sector de comercio, por actividad. Y también por el tamaño, en la pequeña empresa, obviamente la informalidad es una cosa que es frecuente y tenemos que detectarla más bien. En las empresas grandes o medianas, el incumplimiento es menor, porque generalmente en este sector, en estas empresas, existe organización gremial. Y los sindicatos, bueno, siempre están vigilantes. Están más organizados. Exactamente, y es un aliado en nuestra labor, ¿no? Nos descarga bastante. Pero eso no quiere decir que no hayan incumplimientos, ¿no? Siempre hay casos individuales o también colectivos, ¿no? O reclamaciones porque no se cumple, por decir, con lo que se ha acordado en un convenio colectivo. Lo que no pasa en la pequeña empresa, por ejemplo. A donde no hay organización y donde la factibilidad del incumplimiento es mayor. ¿Cuáles son los abusos que usted encuentra, por ejemplo, en la pequeña empresa? Porque estamos hablando de que quizás aquí es donde más abusos haya por parte de empresarios hacia los trabajadores. Bueno, el tema del pago de sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, el pago de sus remuneraciones ordinarias a veces, ¿no? Que no les pagan. O el caso de que no hay pago del trabajo extraordinario, o no les pagan la gratificación, o la CTS, o hay despido injustificado o arbitrario, ¿no? Son los casos más frecuentes que se presentan. Y dígame, yo quería preguntarle, por ejemplo, también acerca de las utilidades. Estoy seguro que mucha gente está preocupada respecto a esto. ¿Hasta cuándo es el plazo? Bueno, de acuerdo a la norma, las empresas, luego de presentar su declaración jurada anual, tienen 30 días. Correcto. Para hacer efectivo el pago, siempre y cuando, por supuesto, tengan utilidades. Y por eso es que se paga en el mes de mayo, los primeros días, porque ahora, de acuerdo al cronograma de la SUNAT, incluso hasta la primera semana de abril se ha establecido los plazos de acuerdo al número de RUT para cumplir con la presentación de la declaración jurada anual. O sea, en este mes de mayo ya debe empezarse a pagar la participación de utilidades. ¿Y qué pasa con las empresas que incumplan, doctor? Se les aplica una sanción. La sanción que nosotros aplicamos es de carácter administrativo pecuniaria, ¿no? De acuerdo a una escala, número de trabajadores afectados y también, por supuesto, la magnitud de la empresa, ¿no? Claro, o sea, de acuerdo al rubro también, imagino, ¿no? Sí, no. Entonces, ¿cómo va esto? Porque por ejemplo, que el trabajador lo entienda bien. Si trabaja en el sector minero, ¿no?
La participación es el 8% de las utilidades, que se distribuye el 50% de acuerdo a lo que se gana, se establece un promedio, hay un factor, y el otro 50% de acuerdo a la asistencia, cuántos días ha trabajado, efectivos. Entonces el trabajador debe esperar que con el pago de la participación le entreguen una liquidación, donde está el monto que se está distribuyendo y cómo le están pagando de acuerdo a su asistencia o a sus días de trabajo efectivos durante el año que corresponde, ¿no? Doctor, ¿las empresas incumplen mucho en esto? No hay mucha demanda con respecto a ello, ¿no? Y acá hay un problema, ¿no? Es que a veces podría considerarse técnico, porque muchas empresas que aparentemente están bien, y estamos en una situación donde donde se habla de que todo está bien, ¿no? Todo está bien, que hay crecimiento económico. Y se supone que las empresas están en buena situación. Así es. Sin embargo, hay empresas que dicen que no tienen utilidades, y los trabajadores dicen, pero ¿cómo? Si hemos producido más, hemos trabajado más, incluso trabajo extraordinario, y la empresa ahora nos dice que no hay. Entonces, viene un problema ya de carácter técnico, ¿no? ¿Cómo reclamar eso? Porque nosotros no podemos verificar si un estado financiero está bien o está mal. Entonces tiene que hacerse reclamo por otra vía, la vía judicial, para que el juez ordene que la empresa presente sus declaraciones y todo, y viene un peritaje y toda esa situación, ¿no? Es más complicado. Es más complicado. Bueno, en todo caso sí, pues se habla de que la economía ha mejorado, que los peruanos vivimos cada vez mejor, pero para algunos todavía no es así. Para un buen sector todavía creo, y usted seguramente me lo va a poder decir. ¿Usted qué ve, por ejemplo, en la calle? ¿Cuál es el sentir del trabajador? Es decir, en las inspecciones que usted hace, ¿nota que hay una mejoría en el trabajo de las personas? Digamos, el trabajador está más contento, está más tranquilo cuando llega a fin de mes, por ejemplo, ¿o seguimos igual? En algún sector podríamos decir que sí. ¿Cuál? Es un sector minoritario, ¿no? La gran empresa. Estamos hablando de las empresas más grandes, el sector minero, el sector industrial. Pero la mayoría de los trabajadores efectivamente tienen un empleo, está creciendo el empleo. El problema es que las remuneraciones que se pagan, incluida la remuneración mínima vital, no es suficiente como para que podamos hablar de que el trabajador pueda vivir decentemente, ¿no? Toda vez que esta misma remuneración está sujeta a descuentos, el tema sobre todo del sistema de pensiones, sea nacional o privado. Y ese es un factor. Y el otro tema es de que, si bien es cierto, hay más empleo, hay más informalidad también. Y un 47% de la población económicamente activa está en condición de subempleo. O sea, no tienen acceso a la seguridad social, ganan por debajo de la remuneración mínima vital, trabajan más de las 8 horas, ¿no? Y hay una relación, pues, a veces de trabajo que no es permanente, es esporádico, circunstancial, es lo que se recursean, y eso es lo que preocupa. Entonces el descontento viene por ahí, ¿no? ¿Usted considera que hay más informalidad ahora que antes? Ha crecido la informalidad, hay un mayor esfuerzo de las instituciones que combaten la informalidad, pero como va creciendo la actividad económica, crece también la informalidad, porque hay una cultura de elevación, ¿no? Usted hablaba del sueldo mínimo vital. Desde su punto de vista, ¿cuánto debería ser el sueldo mínimo vital? Si es que usted en las inspecciones que hace ve que hay descontento, que mucha gente todavía no le alcanza este sueldo, entonces, ¿cuánto debería ser, según su perspectiva, el sueldo mínimo vital? Debería ser el valor de la canasta familiar de consumo, que está valorizada en más de 1.200, 1.300, ahora ya debe haber subido. Y esta remuneración mínima vital no alcanza a cubrir la mitad de esa canasta. Entonces, lo correcto, lo ideal sería eso. Claro que esto tampoco se puede corregir de la noche a la mañana, pero deberían haber ajustes que nos vayan acercando. Y bueno, por lo menos la intención de este gobierno parece que es caminar con mayor celeridad hacia eso, porque antes los incrementos eran de 40, 30 soles, ¿no? Así es. Ahora se da un incremento de 75 y se ha ofrecido, ojalá, dar el otro tramo de 75 para cumplir con la promesa electoral, que además se dijo que iba a ser implementada el primer día de gobierno, pero parece que va a ser al año. Porque llegar
prácticamente a 1.300 soles, que usted considera que sería lo mínimo, falta mucho todavía, ¿no? Falta mucho. Es un tramo muy, muy largo, creo que va a ser difícil. Y yo quería preguntarle, por ejemplo, si hacemos una comparación respecto al año pasado, ¿ha mejorado o no ha mejorado el trato a los trabajadores? ¿Las empresas realmente se están formalizando, están tratando bien al trabajador o es que todavía seguimos igual? Mire, nosotros estamos en una cruzada que se denomina el trabajo decente y además del diálogo social. Dos cosas. El trabajo decente comprende varios aspectos. Primero, el ingreso, o sea, la remuneración, que debe ser suficiente, adecuada. Segundo, bueno, y esto de la remuneración al margen de lo que determina el gobierno oficialmente, ¿no? Sí. El otro aspecto es el acceso a la seguridad social, es decir, que el trabajador esté protegido, ¿no? Y pueda ser atendido en caso de enfermedades o accidentes. El otro tema es el relacionado con un centro de trabajo o un establecimiento seguro, que cuente con todas las condiciones mínimas, que todas las actividades que realiza internamente no afecten la salud ni la integridad física y que pueda tener los espacios habilitados en caso de que haya un evento no sísmico, por ejemplo, que está anunciado. Así es. Y por último, lo que está